¿Dónde dice live? Sí, ya estamos en línea, ya estamos en el aire. Ah, ok. Listo, profesor. Listo, gracias. Bueno, Espérame, primero buen día a todos. compar- Buen día a todos, amigos de Latinoamérica. Eh, bueno, como cada sábado, la red LATMAT tiene, bueno, el agrado en el día de hoy, a una invitada de la Universidad de Chile, Macarena Briceño. Bueno, antes de comenzar, voy a indicar bueno, los representantes, ¿no es cierto?, de quienes conforman esta red. Son varios investigadores de varias universidades de Latinoamérica, la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, ¿cierto? La Universidad Nacional de San Marcos en Perú, Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en Brasil, la Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia, eh, el CIMBESTAP en México, la Universidad de Zulia en Venezuela, eh, el Centro de Investigación en Materiales Avanzados, CIMAP, también en México, la Católica del Norte en Antofagasta, la San Sebastián en Chile también, acá en Puerto Montt, la Universidad Federal de Fluminense en Brasil y por último el Centro Atómico de Bariloche en Argentina. Bueno, el día de hoy, eh, Macarena, mientras tanto puede ir mostrando nuestra presentación, mientras te voy compartir, mientras te Mm, voy presentando. Sí, espérame. Em, ¿Lo ves o no? Ya, sí, sí se ve. Ya, gracias. Sí, déjame un poquito. Entonces, voy a presentar a Macarena. Ella, bueno, realizó su licenciatura en física con mención en astronomía en la Universidad Católica del Norte. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias de los Materiales de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Eh, Va a defender su tesis doctoral, el cual consiste en el estudio de las propiedades electroquímicas de óxidos de vanadio preparados por pulverización catódica reactiva para su potencial aplicación como cátodos en baterías de litio, a cargo de los investigadores Dr. Rodrigo Espinosa y Marcos Flores. Y también realizó una estadía en el laboratorio de Material Science and Engineering Department of the Eric Johnson School of Engineering and Computer Science en la Universidad de Texas, en Dallas, a cargo del doctor Manuel Quevedo. Bueno, Macarena, gracias por estar hoy acá con nosotros y darnos bueno, tu charla, ¿no? De doctorado. Muchas gracias, Felipe. ¿Se escucha bien todo, cierto? ¿Aló, Felipe? ¿Se escucha bien todo o no? Sí, todo bien. Ya, súper. Entonces podemos comenzar. Hola, buenos días. Le doy la bienvenida a esta charla. Mi nombre es Macarena Briceño San Martín, candidata a doctora al programa de doctorado en Ciencia de los Materiales de la Universidad de Chile. Y esta charla está titulada Institute Hydrogenated B205 Thin Films, Study of the Structural Dynamics and the Behavior as Lithium-Ion Batteries Cathode. Toda esta investigación está a cargo de los investigadores Dr. Rodrigo Espinosa González y Dr. Marcos Flores. Bueno, a modo de tabla de contenido, primero tenemos la introducción, luego vamos a comenzar con el planteamiento del problema, lo que nos lleva al estado actual de las baterías de ion litio. Seguido de esto, damos paso a la propuesta de investigación junto con la hipótesis de trabajo que vamos a tener, el objetivo general. Con esto vamos a derivar a los objetivos específicos, la metodología de trabajo de la investigación, los resultados obtenidos mediante la fabricación de los óxidos de vanadio, tanto amorfo como en ambiente reductor. Y por último vamos a dar la discusión de toda esta investigación. Bueno, como problemática energética nosotros tenemos que, debido a la alta emisión de los dióxidos de carbono y el incremento de temperaturas debido al cambio climático, se ha observado una creciente demanda de energías verdes en el siglo XXI. El cambio climático y la necesidad de controlar los gases de efecto invernadero han impulsado fuertemente al desarrollo de nuevos materiales para el almacenamiento de energía. Las baterías de ion litio se han considerado un sistema de forma eficaz, conveniente y simple que ha sido recibido con mucha atención en los últimos tiempos para los diferentes científicos a niveles mundiales, a nivel mundial.
Las baterías de litio actuales se han utilizado ampliamente en diferentes gamas, tales como teléfonos móviles, portátiles, vehículos eléctricos y dispositivos digitales. En la actualidad se requieren baterías de mayor densidad de energía y de menor dimensión. Como podemos observar en la imagen, tenemos los dispositivos ubicados en esta diagonal, los cuales presentan una buena relación de peso-volumen, en donde las baterías de ion litio presentan una buena característica en cuanto al funcionamiento, como también los valores de densidad de energía cercanos a 210 Wh kilogramo a la menos 1, y también de menor tamaño, que también van a estar en una relación de 650 Wh litro a la menos 1. Pero debido a esto también tenemos que preguntarnos cómo funcionan las baterías de ion litio y cuál es el esquema de esta batería como tal. Los componentes claves que nosotros tenemos en las baterías de ion litio vendrían siendo el ánodo, el cátodo y el electrolito, además de un separador entre medio de ellos. En el ánodo está constituido por la especie que espontáneamente se oxida en esta sección, cediendo electrones al circuito externo, en donde la generación de estos electrones origina una carga negativa sobre el electrodo, lo que determina su polaridad negativa. La sección de un ánodo tiene en cuenta que sea un buen agente reductor, que tenga una alta conductividad electrónica, además de estabilidad, y además que tenga una facilidad de fabricación y que no tenga un costo tan alto. Por otro lado, tenemos el cátodo, que va a consistir en una especie oxidante, que va a recibir o va a coger estos electrones que vienen desde el ánodo, que llegan por este circuito externo que nosotros tenemos acá y son consumidos en su reducción durante la reacción electroquímica. Finalmente tenemos el electrolito, que va a proveer el medio conductor del material o de la transferencia de iones entre ambos electrones, ya sea desde el ánodo al cátodo o desde el cátodo al ánodo. ¿Sí? Algunas baterías no ocupan estos electrolitos líquidos, sino que ocupan electrolitos sólidos, los cuales pueden ser materiales ya sean amorfos o cristalinos. Y finalmente tenemos el separador, que usualmente es de fibra de vidrio o de dióxido de silicio. Por otro lado, dentro del punto de vista tecnológico que nosotros tenemos, los desafíos que enfrentan el desarrollo de las baterías de ion litio para su masificación y constituir un reemplazo a la generación de los combustibles fósiles están dados por tres aspectos principales: la capacidad de la batería, el costo de la batería y la ciclabilidad. Dentro de la operación de la batería, la capacidad que nosotros tenemos acá lo que tiene que hacer es almacenar la energía que está dada por la cantidad de corriente que es capaz de entregar la batería como tal. Los materiales catódicos están agrupados en tres grandes familias, que son los laminares, los espinales y los olivinos, ¿sí? Por ejemplo, el litio cobalto oxígeno tiene una capacidad de almacenamiento de carga de 140 mAh gramo a la menos 1, y los olivinas, que vendrían siendo los de mayor capacidad en este caso, de 160 mAh gramo a la menos 1. Eso quiere decir que materiales con mayor capacidad vendrán siendo aún mejor. Para el caso de la ciclabilidad, como tenemos acá, tiene completamente una relación a la capacidad de almacenamiento de la carga. Entonces, en el caso de la ciclabilidad, es la capacidad de la batería de efectuar un ciclo de carga y descarga de forma repetida en el tiempo, sin perder o ver un deterioro notable en su capacidad. Las desventajas que tiene en sí las baterías de litio es que producen fases irreversibles en su forma cristalina y que tienen baterías con una ciclabilidad de alrededor de 400 a 1200 ciclos, principalmente para su forma cristalina, como había mencionado. Y por último, y no menos importante, el costo de las baterías, que está asociado directamente al material catódico, siendo el costo limitante para la masificación, puesto que el ánodo usualmente ocupan materiales como el grafito, que son de bajo costo en comparación con los materiales catódicos, que son los que más costo tienen en estos casos. Ahora bien, como habíamos estado viendo, tenemos diferentes tipos de materiales con sus diferentes tipos de capacidades, pero uno de los potenciales candidatos que nosotros tenemos como cátodo para las baterías de ion litio son el óxido de vanadio, o en este caso el pentóxido de vanadio. Las ventajas que tiene este material es que realmente posee bajo costo relativo,
fuentes abundantes, y esto van en correlación debido a que, como tal, el vanadio sí es caro, pero como tenemos diferentes materiales que tienen el vanadio, tenemos como fuentes abundantes y de esa manera el costo es mucho más bajo. También una de las ventajas que tiene el óxido de vanadio es que tenemos una alta densidad de energía y una capacidad teórica en su forma cristalina de 294 mAh al gramo a la menos 1. A pesar de todo esto, sabemos que todos los materiales tienen limitaciones. Y la limitación de este material es que tiene una baja ciclabilidad, tenemos una conductividad eléctrica moderada y un bajo coeficiente de difusión de iones de litio, que en este caso vendría siendo la velocidad con la que se inserta o salen los iones litio dentro de la estructura del material. En estos aspectos, el vanadio ha sido estudiado durante mucho tiempo con el objetivo de esta motivación de estudio como cátodo para las baterías de iones de litio. Entonces, estamos viendo y se han estado viendo rutas de difusión, de síntesis para poder obtener mejores capacidades y tener mejores las propiedades del material. Dadas las limitaciones que posee el pentóxido de vanadio, como habíamos visto anteriormente, se han utilizado diferentes enfoques en la comunidad científica durante muchas décadas para poder mejorar las propiedades del óxido metálico, tales como eh, o sea, para su uso en, en cátodos como baterías de ion litio. Algunas de las reportadas también como mejoras de enfoque vendrían siendo los métodos químicos, vendrían la nanoestructuración, las vacancias, la amorfización y también tenemos los métodos físicos que contemplan el dopaje de esto. En este caso, las vacancias de oxígeno, como podemos ver acá, mejoran las propiedades del cátodo. Adicionalmente, la nano y la microestructuración aumentan el volumen activo que vamos a tener del material. La amorfización lo que nos va a hacer es que vamos a ya no obtener esas fases irreversibles que sí podemos obtener con las muestras cristalinas. Y por último, el dopaje que va a aumentar la conductividad eléctrica del material. La mayoría de los reportes como encontrados que tenemos de los métodos químicos son enfoques para mejorar las propiedades del cátodo y también tenemos métodos físicos para poder mejorar también la cristalinidad y el dopaje que vamos a tener para estas mejoras de propiedades para los diferentes óxidos de vanadio o pentóxido de vanadio. Ahora bien, dado esto, las vacancias de oxígeno en el óxido de vanadio, utilizado como cátodo de las baterías de ion litio, pueden principalmente reducir las tensiones de los cambios de volumen y con ello mejorar la estabilidad estructural que vamos a tener. ¿Ok? Debido a estas vacancias ya la estructura no va a ser tan rígida y no voy a producir o no se van a producir en sí fracturas o estos cambios de volúmenes abruptos de la estructura como tal. También las vacancias van a mejorar la conductividad eléctrica y el coeficiente de difusión de litio. Eso quiere decir que como vamos a tener rutas más cortas y los ingresos de los iones litio, quiere decir que la velocidad con la que van a poder ingresar y salir de la película delgada va a ser mucho más rápida. Y por último tenemos que pueden proporcionar sitios activos para la inclusión de los iones litio. Como estas vacancias vamos a tener oxígenos menos, vamos a poder hacer que los iones litio ingresen en algunas secciones particulares. En las estructuras cristalinas se tienen cambios predeterminados o preestablecidos, pero en los óxidos de vanadio nosotros no tenemos esto y el amorfo puede ofrecer diferentes ventajas. Entre estos tenemos que los óxidos de vanadio amorfo pueden ofrecer rutas de difusión mucho más cortas, debido a que no tenemos estos caminos preestablecidos que sí lo contienen los cristalinos, y además puede facilitar la cinética de litiación, ya que como estos caminos no son tan grandes, o no son tan largos como los cristalinos, pueden ingresar los iones litios de forma mucho más rápida. También tenemos que los materiales de óxido de vanadio amorfo, utilizados como cátodos de alta capacidad, están libres de esta formación de fases irreversibles. Cuando tenemos materiales cristalinos, tenemos estas fracturas que se empiezan a producir por las fases de oxidación y reducción, que en el caso de los materiales amorfos no existen y no los tenemos. En esta figura se muestra en la parte superior una representación esquemática del pentóxido de vanadio cristalino con la inserción de los iones litio a 0.01 volt y la desinserción de los iones litio a 3.0 volt. Como contraparte tenemos el pentóxido de vanadio amorfo bajo las mismas condiciones de inserción a 0.01 volt y desinserción a 3 volt o de delitiación o deslitiación.
Además, se observa que el pentóxido de vanadio amorfo, como tenemos en esta sección, conserva la estructura durante todo el ciclo y la estructura local solo cambia ligeramente cuando lo estamos litiando. La estabilidad estructural del pentóxido de vanadio amorfo puede contribuir a la inserción y extracción reversible de los iones litio. Como podemos ver acá, el pentóxido de vanadio de su forma cristalina, al hacer el ingreso de los iones litio, que tenemos esto en verdecito, ingresan, tenemos caminos predeterminados, pero a la hora de deslitear o sacar los litios dentro de esta estructura, hay algunos litios que quedan inmersos en la estructura como tal. Eso quiere decir que el volumen de la estructura va cambiando y con eso a la hora de ingresar y sacar constantemente los iones litio, vamos a tener modificaciones en la red, vamos a tener cambios de volúmenes y que por eso la ciclabilidad va a ser menor y también se producen fracturas en esta estructura. A diferencia de lo que nosotros podemos tener en el amorfo, que como tenemos rutas de difusión más cortas, ya que no tenemos caminos predeterminados de los iones litios, estos pueden ingresar y salir y no tenemos como tal un volumen exacto, a diferencia de cuando se trabaja con cristalinos. Bueno, como rutas de difusión de las películas delgadas, perdón, como rutas de fabricación de las películas delgadas, se tienen dos tipos de procesos, el proceso químico y el proceso físico. En el proceso químico, usualmente lo que se ocupa para películas delgadas son el proceso Solger. Para los procesos físicos se ocupan principalmente cuatro tipos de técnicas diferentes. La deposición química de vapor o chemical vapor deposition, evaporación por haz de electrones, el depósito por láser pulsado y por último la pulverización catódica o también llamado sputtering. En esta última, las ventajas que tiene el sputtering es la reproducibilidad, el control del espesor de las películas delgadas, un control de la morfología también, el crecimiento también de las películas como tal, tiene una alta adherencia y también para nosotros podemos obtener un alto control de la estequiometría de los óxidos de vanadio. ¿Por qué? Porque todo esto es reproducible. Entonces, dentro de toda esta propuesta de investigación, el objetivo es estudiar el rol de los defectos de las películas del gas de óxido vanadiomorfo preparadas por pulverización catódica reactiva y su influencia sobre el comportamiento electroquímico. Entonces, la propuesta de investigación tiene que la utilización de los óxidos de vanadiomorfo van a ofrecer una disminución en el camino de difusión, facilitando esta cinética de litiación o esta velocidad de difusión de los iones litios dentro de nuestra estructura. También vamos a tener que se realizará un tratamiento de atmósfera reductora. Eso quiere decir que vamos a introducir defecto en el material para poder obtener vacancias de oxígeno para mejorar esta estabilidad estructural que es la que hemos tenido y hemos estado hablando que se tienen problemas. Como hipótesis de trabajo que tenemos es que la producción de cátodos de pentóxido de vanadiomorfo con defectos por pulverización catódica reactiva permitirá mejorar la estabilidad estructural y su desempeño electroquímico en las baterías de ion litio. Entonces, como objetivo principal o general de esta investigación es estudiar la estabilidad estructural, el comportamiento electroquímico de los óxidos de vanadiomorfo con vacancias fabricados por pulverización catódica reactiva y su evaluación como cátodo de las baterías de ion litio. Y para lograr el objetivo general, separamos en dos objetivos específicos, el cual el primero es estudiar los efectos de distintos flujos de oxígeno en la preparación de estos cátodos de óxido vanadiomorfo con diferentes espesores y también evaluando su comportamiento electroquímico. Como segundo objetivo específico tenemos estudiar la influencia de los tipos de defecto sobre las propiedades electroquímicas de las películas del gas del óxido de vanadio depositado. Ahora bien, para la metodología de trabajo del objetivo específico 1 se tiene que, primero, generamos depósitos, ¿dónde está mi mouse? Ahí está. Generamos depósitos a diferentes flujos de oxígeno sobre una superficie que va a ser, en este caso, acero inoxidable o discos de acero inoxidable. Todo esto dentro de la cámara del sputtering con temperatura ambiente. Vamos a generar estos diferentes depósitos con diferentes flujos de oxígeno ingresando a la cámara, los cuales también vamos a estar chequeando los diferentes espesores que se van a ir produciendo con los diferentes tipos de estado de oxidación u óxidos que vamos a estar obteniendo. Cuando tengamos nuestras películas delgadas,
vamos a hacer el estudio electroquímico para poder hacer la evaluación completa de cómo está funcionando esta batería. Las caracterizaciones propias para este procedimiento que vamos a tener es difracción de rayos X para ir evaluando si realmente estamos obteniendo un material amorfo o un material cristalino. La espectroscopía Raman también la vamos a ir chequeando para ver los tipos de enlace, los modos vibracionales, con cuál se está enlazando en sí el tipo de elemento. Los XPS para ver los estados de oxidación que estamos obteniendo en todo el proceso con los diferentes flujos de oxígeno. El SEM y el FM para ver morfología de lo que estamos obteniendo en la superficie del material como tal o de la película delgada. Elipsometría para estar viendo los diferentes espesores que sí o sí vamos a estar presentando con los diferentes flujos de oxígeno. Y por último, y no menos importante, para el estudio electroquímico vamos a tener la voltametría cíclica, las pruebas de carga y descarga y la ciclabilidad o estabilidad estructural que vamos a tener del material. Y con todos estos resultados vamos a obtener los parámetros óptimos que vamos a utilizar para el objetivo específico número 2 y de esta manera vamos a tener los estados de oxidación del metal como tal. Ahora bien, el procedimiento experimental para el segundo objetivo, que van a ser ingresar vacancias a estas películas delgadas, va a ser de la siguiente manera. Sobre el sustrato de acero inoxidable, seguimos trabajando con el mismo, vamos a generar películas delgadas con el espesor que ya habíamos encontrado en el primer objetivo específico, con las mismas condiciones de evaporación del primer objetivo específico, también a temperatura ambiente, pero ahora con una atmósfera reductora. Y en este caso vamos a ocupar argón, oxígeno e hidrógeno dentro de la cámara al mismo tiempo para poder producir estas vacancias dentro de estas vacancias en el material. Las caracterizaciones van a ser muy parecidas a la anterior, espectroscopía Raman, porque tenemos que ir siguiendo constantemente el tipo de enlace que vamos a estar teniendo, cuáles se están enlazando como tal, y si vamos a tener nuevos enlaces con los hidrógenos o no. Los EDS sí o sí tenemos que ir verificando que no tenemos contaminantes en el proceso y que todas las muestras realmente solamente están constituidas con argón, oxígeno, vanadio y secciones con hidrógeno. Los XPS para ir evaluando también los estados de oxidación del material. La elipsometría también para ir viendo si vamos a estar aumentando o reduciendo los espesores a medida que vamos aumentando el porcentaje de hidrógeno en las muestras. Y por último también el estudio electroquímico que vamos a estar haciendo con voltametría cíclica, pruebas de carga y descargas y la ciclabilidad como tal. Con todos estos resultados vamos a obtener los parámetros electroquímicos del óxido de vanadio que van a estar relacionados con los defectos del material que vamos a tener en la película del gas. Ahora bien, pasando a los resultados, las condiciones de evaporación de los recubrimientos van a estar preestablecidas todo el tiempo con la tabla número 1, siendo la nomenclatura BOX por un óxido de vanadio y donde los numeritos que tenemos acá van a estar correlacionados con el flujo de oxígeno que vamos a tener, donde vamos a comenzar con 1.25 ssm de flujo de oxígeno hasta un máximo de 3 ssm de flujo de oxígeno, manteniendo constante el flujo de argón en 15 ccm, la corriente correspondiente al tipo de óxido que se está generando y la presión aumentando debido a que también estamos aumentando el flujo de oxígeno. Ahora bien, para poder ver también contaminantes dentro y hacer un monitoreo de los elementos dentro de la cámara, podemos estar usando los espectros de emisión y por eso ir chequeando también que realmente lo que tenemos es vanadio, oxígeno y argón en todo el proceso de depósito. En las líneas de emisión se van a exhibir a 458 nanómetros las líneas de vanadio, después a 777 nanómetros las líneas de oxígeno y por último a 811 nanómetros las líneas de argón. En todo este proceso se vio que realmente no hay contaminantes dentro de la cámara con los diferentes flujos de oxígeno que nosotros estamos monitoreando. A la derecha también podemos observar el espectro Raman de las muestras a 2,5 ssm de flujo de oxígeno a temperatura ambiente y también a 3,0 ssm de temperatura ambiente también. Con esta vamos a hacer la comparación de con y sin temperatura, debido para poder encontrar los pics prominentes y específicos del óxido de vanadio como tal. Em, las cuales en las muestras se presencia sí o sí el modo vibracional de estiramiento, que son los típicos que nosotros vamos a encontrar en los óxidos de vanadio,
a 143 y a 995 centímetros a la menos 1, en donde en el primer pic que nosotros tenemos acá corresponde al enlace vanadio-oxígeno-vanadio, que es de la estructura cristalina del pentóxido de vanadio de tipo romboédrica, y la segunda es una banda vibracional de flexión de vanadio doble enlace oxígeno a 995 centímetros a la menos 1. También de esto podemos corroborar con la muestra a 2.5 SCM de flujo de oxígeno, que alrededor de 520 centímetros a la menos 1 vamos a encontrar un pic que es solamente una banda vibracional de flexión que está relacionada principalmente con un vanadio amorfo. Para poder ver estos estados de oxidación de los que hemos estado hablando, tenemos la caracterización por XPS y por eso hacemos un barrido completo de la muestra de VOX a 3 SCM de flujo de oxígeno que va desde 0 electron volt hasta 1200 electron volt, evidenciando los diferentes elementos químicos que nosotros tenemos presentes en nuestro material, ya sea vanadio, los vanadios 2p3 medios y B2b1 medio, el carbono, el oxígeno y por último encontramos una señal de nitrógeno que es una contaminación atmosférica en la superficie de la muestra. En la parte superior derecha tenemos la señal de vanadio en donde se muestran dos picos principales, a 517.2 electron volt y también tenemos el otro a 524.5 electron volt, el cual corresponde a las señales 2B P3 medios y 2P1 medio, correspondientes sí o sí al estado de oxidación más 5, en el cual se corrobora que realmente a 3 SCM de flujo de oxígeno estamos obteniendo un estado de oxidación más 5, que es el parecido a un pentóxido de vanadio. Pero ¿cómo corroboramos esto? De esta manera, en la figura de abajito, la inferior, establecemos una relación entre el flujo de oxígeno que vamos obteniendo y el estado de oxidación que se va generando al aumentar los flujos de oxígeno. Entonces, para los flujos de oxígeno menor a 2 SCM de flujo, vamos a obtener que predomina el estado de oxidación vanadio más 4, como se pueden ver acá, que son las pelotitas rojas, y tenemos estados de oxidación más 2, más 3, más 4, donde no hay una sección prominente de estado de oxidación vanadio más 5. Pero para altos flujos de oxígeno mayor a 2, en este caso 2,5 y 3 SCM, predomina sí o sí el estado de oxidación vanadio más 5, que son los puntos que nosotros sí queremos llegar porque queremos obtener algo muy parecido a un pentóxido vanadio, pero de forma amorfa. Entonces, nuestra mejor muestra vendría siendo a 3 SCM de flujo de oxígeno, en donde la mayor cantidad de porcentaje que tenemos de vanadio más 5 la posee este flujo de oxígeno. Ahora bien, en la figura de la izquierda corresponden a imágenes FM con los diferentes flujos de oxígeno que nosotros ya habíamos presentado. Se observa una rugosidad promedio en la primera imagen que corresponde a la muestra a 1.25 ccm de flujo de oxígeno con una rugosidad superficial de 8.09 nanómetros. Pero al aumentar los flujos de oxígeno, vamos a ir obteniendo que las rugosidades superficiales son menores y que de esta manera podemos ir observando que también el tamaño de grano va a ser mucho más homogéneo. Si hay un caso aparte que vendría siendo la imagen B, que corresponde a 1.75 ccm de flujo de oxígeno, el cual su rugosidad superficial es de alrededor de 14.9 nanómetros, lo cual se determina y se puede notar con los estados de oxidación que nosotros teníamos anteriormente. Debido a que 1.75 ccm tenemos diferentes estados de oxidación. En este tipo de muestra tenemos vanadio más 2, vanadio más 3, vanadio más 4 y vanadio más 5. No hay una estructura, no hay algo prominente, un estado de oxidación prominente como cuando tenemos el máximo del flujo de oxígeno, en donde se ve que es completamente homogénea los tamaños de grano a diferencia del otro. Por lo que la distribución de este tamaño de grano indica que a bajos flujos de oxígeno se observan mayores tamaños de grano, que en este caso vendría siendo los 49 nanómetros, 41 nanómetros, y al aumentar el flujo de oxígeno, lo que vamos a encontrar es una distribución más angosta, centrada, mucho más homogénea y teniendo un tamaño de grano de 32.7, siendo una estructura mucho más homogénea y con una menor rugosidad también.
Por otro lado, también se realizó la caracterización mediante TEM de nuestra mejor muestra A3SCM de flujo de oxígeno, que recordemos que es la que tiene mayoritariamente vanadio más 5, que son que hicimos estas mediciones de difracción de electrones de área seleccionada o también llamada SAT, en donde las muestras TEM tenemos la sección del acero inoxidable, tenemos esta interfase, tenemos también la película delgada de óxido de vanadio y tenemos nuestra película barrera, que es la utilizada por el TEM para poder tomarla cuando hacemos el FIB. Entonces, el SAT que nosotros vamos a obtener de la película delgada muestra evidentemente una estructura completamente cristalina, a diferencia de cuando estamos hablando propiamente tal de la película delgada de óxido de vanadio, en el cual nuestro SAED o nuestra sección que estamos acá obteniendo de la difracción, podemos notar que hablamos de una película completamente amorfa. Las secciones cristalinas que nosotros estamos viendo ahí corresponden a una de la parte de la interfase que estamos teniendo entre el acero y la película delgada y también una sección entre el óxido de silicio y el platino que eran estas capas barreras correspondientes al TEM. Además de esto, gracias al TEM pudimos verificar y corroborar que el espesor de la película delgada era de alrededor de 70 nanómetros de espesor. Por otra parte, en la corroboración que nosotros tenemos de esto, la sección de perfiles de distancia mediante DS de la imagen se van a corroborar mediante la imagen A y la imagen B, en el cual vamos a obtener desde la izquierda a la derecha, primero la sección de capa barrera del platino, silicio, en esta sección que es un poquito más clara, la película delgada de óxido de vanadio, seguido de nuestro acero inoxidable, que es el material o el sustrato que nosotros estamos ocupando. Entonces, la primera interdifusión que nosotros vamos a tener va a tener alrededor de 30 a 50 nanómetros, en el cual las líneas rojas van a ser el platino, la línea verde va a ser el vanadio y va a ser nuestra primera interdifusión que vamos a tener. Luego de eso tenemos la sección que vendría a ser correspondiente a este, que es el espesor de la película delgada, que corrobora que realmente era alrededor de 70 nanómetros de espesor. Finalmente tenemos la segunda interdifusión, que va a ser entre la película delgada de óxido de vanadio y el hierro, también un poco de silicio, en conjunto con el cromo que vendría siendo nuestro acero inoxidable en conjunto con la película delgada. Esta tiene alrededor de 30 a 50 nanómetros de capa de interdifusión. Em, por último, también tenemos que en esta sección, sí o sí, ya a pesar de que en el TEM pudimos verificar y podemos ir chequeando el espesor que teníamos de las películas delgadas, no constantemente podemos estar utilizando un TEM. Así que una de las caracterizaciones fáciles de hacer y más accesibles sería la elisometría, en donde vamos chequeando que a medida que el flujo de oxígeno va aumentando, vamos a poder obtener el espesor y los índices de refracción del material. Entonces, perdí el mouse. Perdón, acá está. Perdónenme. Entonces, las líneas azules van a corresponder al espesor de la película y quiere decir que a medida que vamos aumentando el flujo de oxígeno, vamos reduciendo el espesor. ¿Y por qué es esto? Cuando comenzamos con a 1.5 SCM de flujo de oxígeno, lo que estamos teniendo es mayoritariamente vanadios en la estructura y después cuando vamos aumentando el flujo de oxígeno, vamos perdiendo estos vanadios y vamos aumentando en oxígenos como tal. Así que reducimos el tamaño o el espesor que nosotros vamos teniendo. También tenemos el índice de refracción que a medida que vamos aumentando el flujo de oxígeno, el índice de refracción también va cayendo. También debemos recordar que el índice de refracción tiene completa relación con los elementos, la estructura y además de eso el espesor del material que nosotros estamos ocupando. Ahora bien, habíamos comentado que nosotros ya teníamos una muestra favorita. La muestra favorita que nosotros tenemos por todas sus características es la de 3 SCM de flujo de oxígeno. Por lo tanto, ya tenemos una hora de depósito de este material y tenemos que ir chequeando si realmente a la hora de ir aumentando el espesor de esta muestra va a ser mejor o peor a la hora de hacer nuestro estudio electroquímico. Para ello hacemos el depósito a 1 hora, 2 horas y 3 horas para ir chequeando y revisando el espesor que se va a ir teniendo a medida que hacemos los tiempos de depósito.
Por lo tanto, para el estudio electroquímico, el ensamblaje que nosotros vamos a utilizar va a ser el siguiente. El ensamblaje sí o sí conlleva un ánodo, un cátodo y un electrolito. En este caso, nuestro electrodo en el ánodo, nosotros utilizamos litio metálico. Para el cátodo ocupamos estas películas del gas de óxido de vanadio que estamos creando, o sea, que estamos generando. Un electrolito, que en este caso vendría siendo hexafluorofosfato de litio, que es uno de los más utilizados realmente. Y por último, una membrana, que vendríamos siendo la de oxisilicio o sí, que vendría siendo la de oxisilicio. Por último, para el estudio electroquímico de toda esta sección, tendríamos las voltametrías cíclicas para ver los procesos redox también, las pruebas de carga y descarga, la ciclabilidad para también ver la estabilidad estructural y la impedancia del material. Por lo tanto, en el estudio electroquímico tenemos también el estudio de la voltametría cíclica, que para todas las muestras mencionadas anteriormente, de bajos flujos de oxígeno, altos flujos de oxígeno y con diferentes tiempos de depósito, vamos a obtener que no se observan esa presencia de picos en las ventanas de potencial desde 2 a 4 volts, como en su análogo cristalino, debido a que estamos trabajando con materiales amorfos y no cristalinos. Asimismo, tampoco no se observan diferencias en los ciclos de los voltameogramas. Tenemos que ver que el ciclo 1 corresponde a tenemos la capa superficial del material, los iones litio están tratando de ingresar primero a esa capa, que vendría siendo el primer ciclo, y el ciclo 2 y el ciclo 3 corresponderían a cuando los iones litio ya están pudiendo llegar a la estructura y al material como tal o a esta película delgada. Así que usualmente el ciclo 1 va a ser el que tenga la diferencia debido a que los iones litio están tratando de ingresar al material. Y luego tenemos el ciclo 2 y el ciclo 3 que, como se pueden ver a los diferentes flujos de oxígeno, son bastante estables, ¿sí? No tenemos estas fases irreversibles que sí poseen los materiales cristalinos. Por otro lado, el estudio de la capacidad de carga y descarga para todas las muestras fueron realizadas desde 0,5C o los C-rate desde 0,5C hasta 30C con una recuperación en 0,5C. También en una ventana de potencial de 2 a 4 volts, como lo habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Todas las muestras tienen un depósito de 1 hora para los diferentes flujos de oxígeno. Y con esto podemos ir viendo que a medida que vamos aumentando los flujos de oxígeno, se pueden dar cuenta que las capacidades también van aumentando a medida que tenemos estos estados de oxidación mayoritariamente +5, obteniéndose como nuestra mejor muestra tal vez también el óxido de vanadio a 3 ssm de flujo de oxígeno con 1 hora de depósito, con un proceso de 1 hora de carga y 1 hora de descarga a 1C de alrededor de 298 mAh gramo. Eso quiere decir que tenemos una muy buena capacidad. Pero ahora, con esta mejor muestra, con este depósito de 1 hora, que son alrededor de 70-80 nanómetros de espesor, queremos ir chequeando y revisando si al aumentar el espesor también mejora la capacidad. En el estudio lo hicimos y realmente no funciona así. Entonces, la capacidad de almacenamiento decae al estar aumentando el espesor que nosotros tenemos, y de esta manera decae abruptamente. Nuestra mejor muestra es de 298 mAh gramo a la -1, y cuando comenzamos a aumentar los espesores, estos decaen a 180 a 150 mAh gramo a la -1. Así que nuestras capacidades realmente decaen si es que aumentamos el espesor, pero sí son favorables a la hora de tener nuestro estado de oxidación vanadio +5. Ahora bien, el estudio de la ciclabilidad 1C para todas las muestras evidencia que sí o sí podemos tener un ciclo bastante estable con nuestra mejor muestra, en donde al comienzo partimos con el ciclo 1 en 295 mAh gramo, y a la hora de finalizar, eh, la forma en que decae no es abrupta y realmente decae un poco en capacidad. Así que tenemos una estabilidad estructural bastante buena, sin aún incluir defectos en nuestra estructura. Como tabla resumen, tenemos que al aumentar el flujo de oxígeno, podemos obtener muestras con capacidades de carga mucho más altas y con un porcentaje de retención que es a 50 ciclos de carga, con un 96,5% de esa capacidad que logramos almacenar durante 50 ciclos.
Ahora bien, al aumentar el espesor, nuestra capacidad decae, y también los porcentajes de retención tampoco son tan buenos. Así que nuestra mejor muestra vendría siendo y sigue siendo nuestro óxido de vanadio con 3 cm de flujo de oxígeno, obteniéndose una capacidad de carga de 295 mAh gramo con un porcentaje de retención a 50 ciclos del 96,5%. Ahora bien, una de las propuestas que tenemos es ingresar defectos en las películas de óxido de vanadio en un ambiente reductor que vendrían siendo hidrógeno con diferentes porcentajes, en este caso a 2, 4, 6 y 8% de hidrógeno, para ver también la estabilidad estructural y ver si mejora la capacidad o no. Para esto hacemos un análisis Raman para las muestras, que recordemos nuestra mejor muestra es nuestro óxido de vanadio a 3 cm de flujo de oxígeno, pero ahora en ambiente reductor, en el cual se muestran los modos vibracionales principales de los óxidos de vanadio a 142 y a 996 centímetros a la menos 1, correspondientes siempre al óxido de vanadio. Y también tenemos otra sección que se empieza a desplazar o a desglosar en estos campos, que es a la hora de ingresar el hidrógeno, empezamos a obtener peaks a 161, 837, 875 y 926 centímetros a la menos 1, que están atribuidos a un vanadio 6 oxígeno 13, que antes no habíamos obtenido, pero ahora sí, con esta introducción de defecto en el material. Ahora bien, la influencia del hidrógeno en el entorno químico de las muestras se analizó mediante XPS de alta resolución. Los ajustes de los espectros de 2P, que vendrían siendo este de acá y este de acá, que recordemos que es 2P 3 medios y 2P 1 medio, corresponden a los 517,2 electronvolt y 524,4 electronvolt, que van a representar también al estado vanadio más 5 o el pentavalente. Y en otra sección vamos a tener el de 516,2 y 522,2 electronvolt correspondiente al estado tetravalente. ¿Ok? Entonces, al ingresar vacancias o al ingresar hidrógeno en esta película delgada, ahora ya no solamente vamos a tener mayoritariamente vanadio más 5, sino que ahora también vamos a comenzar a introducir vanadio más 4 para que la estabilidad estructural vaya mejorando. ¿Sí? De esta manera establecemos una relación entre el aumento del flujo de hidrógeno presente también y el porcentaje de oxidación que nosotros vamos a ir obteniendo. Eso quiere decir que mientras aumentamos el porcentaje de hidrógeno, nuestro estado de oxidación de vanadio más 5 va a comenzar en 85,4% y va a decaer a 78,6%. Mientras que también aumentando el flujo de oxígeno, vamos a comenzar con 14,6% del vanadio más 4 y este va a ir aumentando en porcentaje hasta un 21,3%. Eso quiere decir que vamos a ir bajando los estados de oxidación más 5, ingresando estados de oxidación más 4 para generar estas vacancias que nosotros vamos a tener. Para el análisis AFM tenemos lo siguiente. Anteriormente habíamos tenido que la rugosidad superficial de las películas sin ambiente reductor ya eran planas, básicamente, porque estaban alrededor de 8 nanómetros, 1 nanómetro, ya eran planas. Pero a la hora de introducir estos defectos, tenemos que muestras aún más planas, podríamos decir aburridamente planas. Entonces, cuando recién introducimos el primer defecto a 2% de hidrógeno, tenemos una rugosidad superficial de 0,6. Pero a medida que vamos ingresando más hidrógeno, hasta 8% de hidrógeno, logramos obtener una rugosidad superficial de 0,5. Eso quiere decir que al introducir la muestra a un ambiente reductor, lo que también estamos haciendo es reducir la rugosidad superficial que vamos a tener del material. Así que efectivamente tenemos muestras aburridamente planas. También tenemos para poder ir chequeando y verificando los espesores que vamos a estar obteniendo con este ambiente reductor, que a medida que aumentamos el porcentaje de hidrógeno, también vamos a ir aumentando el espesor de la película delgada. ¿Y esto tiene relación con lo anterior? Sí, porque si se dan cuenta, como estamos aumentando el porcentaje de vanadio más 4, lo que estamos haciendo es incluir más vanadio en el sistema, así que vamos a ir aumentando el espesor como tal.
Pero también habíamos comentado que el índice de refracción tiene total relación con el elemento que se tiene, la estructura que se tiene y el espesor que se tiene. Y a medida que vamos aumentando el flujo de hidrógeno, vamos también reduciendo el índice de refracción que se va a tener y que se va a ir obteniendo con los diferentes porcentajes de hidrógeno. Por otro lado, los voltametramas cíclicos para todas las muestras en ambiente reductor van a seguir estando en el rango de potencial o en esta ventana de potencial de 2 a 4 volts y de la misma manera van a seguir mostrando un comportamiento muy parecido al entorno cuando no lo teníamos en ambiente reductor, en donde se van a ver que no estamos teniendo picos característicos o estas funciones redos que sí podemos apreciar en las estructuras cristalinas. Y como les había comentado anteriormente, el ciclo 1 es la estructura en donde los iones litio están ingresando en la capa superficial de la película delgada y los ciclos 2 y 3 es cuando los iones litio ya están logrando ingresar como tal a la película. Y como pueden ver, tenemos ciclos bastante estables en todo el proceso. No tenemos estos pics de fases irreversibles, que sí las poseen las estructuras eh, cristalinas, a diferencia de las amorfas. Por otro lado, el estudio de la capacidad de carga y descarga para todas las muestras fueron realizadas de nuevo desde 0,5C hasta 30C, que son los procesos de carga y descarga, y también una recuperación a 5C, que van a ser aproximadamente como 2 horas de carga, 2 horas de descarga, para poder ir viendo si la batería, después de todos estos procesos de carga y descarga, logran recuperarse o no, y si logran tener capacidades parecidas a lo que teníamos al comienzo. Ahora bien, al incluir estos defectos que van a ser a 2, 4, 6 y 8% de hidrógeno, podemos ir notando que nuestra mejor muestra anteriormente tenía 298 mAh gramo a la menos 1, que era maravilloso. Pero incluimos los defectos y lo que pasó fue que disminuyó la capacidad. Entonces, a medida que vamos aumentando en el porcentaje de hidrógeno, eso quiere decir que vamos obteniendo mayor cantidad de efecto, efectivamente comienza a aumentar la capacidad, obteniéndose que a 8% de flujo de hidrógeno logramos obtener alrededor de 210 mAh gramo a la menos 1 con una hora de carga y una hora de descarga. Ahora, ¿es mejor que el anterior? No, pero sí podemos ver una relación en la ciclabilidad en el cual al introducir estos defectos en la película delgada, vamos a tener un comportamiento similar al observado en el estudio de la ciclabilidad, donde los procesos van a ir desde 1 a 50 ciclos y que se van a mantener completamente estables durante todo este proceso. Entonces, como podemos estar verificando acá, partimos alrededor de 200 mAh, pero cuando decae, no decae abruptamente y la estabilidad estructural realmente es bastante buena al aumentar los flujos de hidrógeno en este caso, o tener un ambiente reductor mayor. Entonces, como una tabla resumen para que lo puedan ver de forma más fácil, podemos tener que nuestra mejor muestra, VOX a 3 sm de flujo de oxígeno, al ingresarle vacancias, lo que vamos a hacer es sí aumentar de a poco la capacidad de carga, pero efectivamente los porcentajes de retención, eso quiere decir que en el ciclo 1 al ciclo 50, la capacidad no decae tanto como en el anterior, y tenemos porcentajes de retención a 50 ciclos, todos mayor a 95%. Entonces, nuestra mejor muestra vendría siendo con la mayor cantidad de flujo de hidrógeno, que es a 8%, con una capacidad inicial de 213 y un porcentaje de retención del 99,9% de carga, que es muy bueno. Eso quiere decir que la estabilidad estructural del material está siendo bastante buena. Y como tabla resumen entre los dos parámetros que teníamos, de la muestra VOX o óxido de vanadio a 3 sm de flujo de oxígeno, teníamos una capacidad 0,5C de 295 mAh gramo, con una capacidad de retención a 50 ciclos, capacidad de retención de carga a 50 ciclos de 96,5%. Cuando incluimos estos defectos con la mayor cantidad de flujo de hidrógeno, vamos a tener que su capacidad de retención es de 99,9%. ¿Sí decae la capacidad de almacenamiento de carga? Sí, pero tenemos una capacidad de retención que también es bastante buena realmente. Por último, como discusión, tenemos que las variaciones en los flujos de oxígeno sí o sí van a afectar significativamente
en la composición química, en la rugosidad superficial, la capacidad de la batería, y que estos factores sí o sí son críticos para poder obtener buenos cátodos con buenas propiedades electroquímicas, que eso es lo que nosotros deseamos. También tenemos que el estudio electroquímico muestra que a medida que aumenta el flujo de oxígeno desde 1,25 a 3 sm de flujo de oxígeno, evidencia un aumento gradual en la capacidad, que van alrededor desde 200 mAh hasta 298 mAh gramo, respectivamente, con los diferentes flujos de oxígeno. También tenemos que al aumentar el porcentaje de hidrógeno hasta un 8% durante la etapa de deposición, aumentan las contribuciones de vanadio más 4, mientras que disminuye el porcentaje de vanadio más 5, lo cual se encuentra relacionado sí o sí con la formación de vacancias que nosotros vamos a tener en las películas del Gauss. Por otro lado, la disminución de la capacidad de carga de las muestras hidrogenadas se debe que al aumentar el flujo de hidrógeno, aumenta también la concentración de los OH, lo que indica una formación ya no solo del vanadio doble enlace oxígeno, sino que ahora va a tener lugar el vanadio oxígeno-hidrógeno, ¿sí? Y la presencia de estos átomos de hidrógeno podría ser un poco menos favorable en la intercalación de los iones litio en los sitios cercanos a los hidrógenos. Por último, el enfoque utilizado mediante la incorporación de vacancias de oxígeno no evidencia mejoras en la capacidad de almacenamiento de carga, pero sí en su capacidad de retención de carga a 50 ciclos, evidenciando también una estabilidad estructural en la muestra. Por último, también mostrar que tenemos gran parte de este trabajo de investigación acaba de ser publicado en julio en Materials Letter, para que si les interesa lo vayan a ver. Tenemos el DOI acá arribita y mi charla se llama tal cual como la publicación que sacamos hace muy poquito. Por último, los agradecimientos. Finalmente, este trabajo de investigación está financiado gran parte por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que es la beca de doctorado nacional. También agradecer al Departamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materiales, que es donde también se lleva a cabo toda esta investigación. También agradecer al proyecto Núcleo Milenio Multimat, que son quienes nos financian gran parte de toda la sección de baterías de ion litio. Agradecer también al Laboratorio de Materiales Avanzados Multifuncionales, que es realmente donde yo hago toda esta investigación, donde tenemos el equipo del Espadrín, donde hacemos las pruebas de carga y descarga y todo el estudio electroquímico. Por otro lado, también agradecer a la Universidad Austral, principalmente a la doctora Judith Lissoni, de la Unidad de Microscopía Electrónica de esta universidad, por el uso del equipo de Raman y el SEM-EDS. Por otra parte, también a la Universidad Tecnológica Metropolitana, principalmente a la doctora Carmen González, que es la que nos presta o nos da uso del equipo de lipsometría. Al doctor Samuel Evia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la Facultad de Física, con el cual podemos hacer las mediciones XPS. Y finalmente, y no menos importante, agradecer al doctor Manuel Quevedo de University of Texas at Dallas por el equipamiento del FIB-TEM y por rayo X de ángulo rasante, que también estuve haciendo parte de la estadía doctoral allá. Además de esto, agradecer al doctor Rodrigo Espinosa y al doctor Marco Flores por la ayuda entregada todo este tiempo y por la paciencia que han tenido. Y por último, ya agradecer la invitación del doctor Felipe Mondaca a los seminarios de la Red LAFMAM y a todos ustedes por presentarse hoy día a esta charla. Muchas gracias por su atención y si tienen dudas, consultas, por favor, este es el momento. Muchas gracias, Macarena Briceño, por tu Muchas excelente gracias a ustedes. charla. Bien, perfecto. Felipe Mundaca ha tenido que salir, ha tenido problemas con su conexión. Me encargó No, que siguiera con la moderación, pero ya. te manda muchos agradecimientos. Me dice que lamentablemente tiene problemas de conexión en estos momentos. Bien, voy a continuar yo con la moderación. Ok, Interesante. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas de los panelistas. Tenemos en primer lugar, en forma insistente, que nos está pidiendo primera en hacer la pregunta, es la profesora Margarita Sánchez del Centro de Investigaciones en Materiales Avanzados de México. Margarita ok. Sánchez, Sí, hola. Ay, no, hola, buenos días. tu Perdón que no cámara.
no pongo la cámara porque es que estoy en el celular y no sé por qué no está configurado. Estoy intentando, pero no. No me había Está dado bien. cuenta, perdón. Muy interesante, muchas gracias por la charla. La pregunta que tengo es si, no sé si tengan planes o se puede hacer, a lo mejor ni siquiera se puede hacer, pero yo creo que sí he visto que en este tipo de estudios se hacen inoperando, in situ, etcétera. Entonces, Ujú. como ustedes correlacionan la retención de la capacidad de carga después de 50 ciclos, evidentemente a la estabilidad estructural, Sí. quería saber si tienen planeado como abrir su celda y a estudiar la película después de los 50 ciclos, hacerle, por ejemplo, la FM, el SEM, Ah, Raman, PS, etcétera, para me encanta tu comparar pregunta. entre los distintos comportamientos y así como correlacionar con cómo queda la estructura después de. Ya, me encanta porque tengo exactamente ese estudio, pero claro, como toda esta investigación es muy larga, tengo los postmortem. Efectivamente, en la estadía de investigación que hice en Dallas, hice los postmortem de estas películas delgadas. Y sí, puedo ver, o sea, no lo tengo acá como para mostrártelo en este momento, pero sí se puede, sí lo hemos hecho y sí tenemos el postmortem de cómo quedan después de los 50 ciclos y no solo después de 50 ciclos, sino que destruyendo realmente toda la batería y viendo qué es lo que pasa, cómo queda la estructura, si hay delaminación, si hay fractura. El AFM no lo hemos hecho, pero sí hice el TEM de eso e hice ángulo rasante y hice el XPS también de eso. Está toda la investigación y sí se puede hacer. La tengo hecha, pero no la presenté acá. Ya, la puedes publicar también, ya la tienes publicada esa. No la tengo publicada aún, estamos en proceso de publicar esa sección. Porque Ah, claro, tengo un postmortem y ocurren cosas bastante entretenidas porque realmente no hay fracturas en el material, pero sí empieza a haber un proceso de cristalización. Así que por eso estamos investigando qué es lo que está sucediendo. perfecto, muchas gracias, interesante, gracias. Gracias. Eh, muchas gracias, profesora Margarita Sánchez del Centro de Investigación en Materiales Avanzados de México. Bueno, continuamos en México con el profesor Arturo Martínez del CIMBESTAB. Arturo, Buenos días. ¿Qué tal, Macarena? Hola, te Me escucho gustó muy bajito. tu... Ah, ¿me escuchas muy bajo? sí. Sí, ahora Y te si escucho conect- mejor. y si A ver, conectas tu cámara también sería genial. es que estoy en una computadora de escritorio y no tengo cámara, pero bueno, solo tengo una pregunta. Sí, Este, la capacidad que estás reportando, ¿toma en cuenta el peso del sustrato o solo el de la película? solo el de la película. Porque la capacidad sí o sí está en miliampere hora gramo, así que estos gramos son directamente a la película delgada que nosotros estamos teniendo. Y claro, la batería que nosotros estamos obteniéndola es de esta switch lock, en donde tenemos los electrodos y ahí ponemos todo el ensamble, pero directamente solamente estamos viendo como la masa de la película delgada. ¿Y qué tan exacto es ese peso, esa masa que tienes de la película? Porque como es, Ultra delgada. sí, y no es uniforme, como que sí hay mucha incertidumbre en el peso, Eh, ¿verdad? ¿Te refieres a que no uniforme porque tengo diferentes estados de oxidación o No, porque no, no, digo, al ser tan delgada, como que es complicado la medición? la medición, sí, y debe Sí, tener cierta incertidumbre. ¿La tomaste en cuenta? efectivamente nosotros tenemos una forma de poder encontrarlo con una ecuación que es específicamente para muestras que se hacen por spattering porque son demasiado delgadas y con esta sacamos la densidad del material a través de elipsometría también, porque en elipsometría podemos obtener el índice de refracción, también podemos obtener el espesor del material y con esto podemos sacar la densidad que nosotros vamos a obtener. Y con la densidad ya podemos obtener la masa del material como tal. Ok, es todo, muchas Y ahí sí gracias. lo podemos obtener. Pero claro, Muy bien. efectivamente son películas muy, muy delgadas, 70 nanómetros.
Vale, Por eso muchas gracias. utilizamos tanto la elipsometría para poder estar chequeando constantemente los espesores que tenemos y poder obtener buenas densidades con respecto al material que estamos ocupando. Muy bien. Gracias, Karen. Hasta luego. Gracias a ti, Arturo. Ya. Gracias, profesor Arturo Martínez Investec de México. Bien, nos movemos entonces ahora a Venezuela. Profesor José Fermín de la Universidad de Zulia, Venezuela. José. Sí, déjame arreglar. Buenos días, Macarena. Gracias por tu charla interesante y éxitos en tu carrera científica que está comenzando. Gracias, queda Tú poquito puedes, del doctorado, así que a un mes de defender. pues, puedes colocar, yo solamente tengo una inquietud, puedes colocar la transparencia número 6. Voy. Perdóname, que esto tiene demasiada información. Ahí está, ¿o no? Sí, Súper. eh, no, ahí tú muestras en tu lista que tienes el litio con cobalto, con manganeso y hierro. Son de Sí. la serie metal de transición. Mi inquietud es, no han probado o intentado usar el níquel. El níquel no es muy diferente del hierro, ¿no? En estructura. Justo en mi investigación solamente estoy ocupando óxido de vanadio, no lo estamos dopando tampoco, porque ya sería una investigación mucho más larga, pero otras personas de mi grupo de investigación sí están ocupando el níquel. Yo específicamente no, porque estoy ocupando óxido de vanadio, tratando de imitar el pentóxido de vanadio, pero en forma amorfa y no en cristalina. Pero sí, en mi grupo de investigación sí están ocupando el níquel para hacer esto. Pero el problema es que nosotros también pensamos en un dopante, que vendría siendo este níquel, pero la investigación aún sería mucho más larga. Entonces, pero sí, o sea, yo como tal no lo estoy haciendo, el grupo de investigación en la sección de baterías sí lo está haciendo, pero Y, desconozco más allá yo el tema de investigación de la otra estudiante de doctorado. ok, no, pues te iba a preguntar entonces si había mucha diferencia con el níquel, pero Como incapacidades, sí, no tendría en sí una relación clara porque como yo trabajo en óxido de vanadio amorfo, la otra persona está trabajando en litio manganeso, oxígeno, pero como tal, mi material no contiene el litio y los otros materiales sí contienen el litio. Entonces no tendríamos como una relación como tal. Sí he visto que las capacidades de la otra persona en investigación son más bajas que las mías. Pero también tendríamos que ver la estabilidad estructural que está teniendo también la otra estudiante de doctorado, pero realmente desconozco gran parte del trabajo de ella. sí, bueno, está bien, gracias Macarena y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Fermín de la Universidad de Zulia en Venezuela. Bien, ahora pasamos a un compatriota tuyo, a Chile, que es Bien, profesor Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte en Antofagasta. Sergio. me encanta. Hola, ¿qué tal, Magdalena? ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Muy bien, muy bueno tu trabajo. Excelente Gracias. resultados que tuviste. Yo tengo Trabajamos algunas en dudas. secciones parecidas. Bueno, yo trabajo en otra cosa. Eh, yo trabajo en materiales, pero no trabajo mucho en litio. Pero tengo una duda. En realidad estoy sorprendido por los resultados que obtuviste esto cuando tú generas las vacancias con hidrógeno, Ah, que sí, mejora mucho los ciclos de carga, descarga. Pero ahí me entra una duda cuando el litio se inserta, porque cuando tú generas, por ejemplo, estas vacancias, generas vanadio 4 más, vanadio sí, 4 más generas, ¿cierto? sí, va de más cuatro, ¿sí? Entonces, cuando el litio entra, normalmente cuando tú tienes sin vacancia, el vanadio 5 pasa a vanadio 4 y es el juego redox. Entonces, cuando tú le introduces estas vacancias con hidrógeno, en cierta forma estás como quitando
como la capacidad de que el litio pueda entrar, ¿no? De que pueda hacer este juego vanadio 5 a 4 más, a menos que también el vanadio sea capaz de pasar a 3 más. No sé si, si vieron algo al respecto o... En los post-mortem sí logramos ver que pasa también a un vanadio más 3. Ya, perfecto. Que Ya claro, ahí estaba efectivamente no presenté eso porque ya hice como 50 minutos de charla sin presentar los post-mortem, que es un gran trabajo. Pero efectivamente, cuando hicimos los XPS, se ven que ya casi no quedan vanadios más 5, sino que tenemos vanadios más 4 y vanadios más 3. Efectivamente. Ya, perfecto. Y con respecto a a la escalabilidad del método, porque bueno, ustedes introducen estas vacancias, pero si tú lo quieres llevar a mayor escala, no sé, producir baterías comerciales, ¿qué tan Ujú. escalable el método que tú estás usando? ¿O solamente como es como investigación básica? ¿Se están En este, centrando en investigación básica o están pensando también en la escalabilidad del método? en este momento estamos en investigación básica porque lo que pasa es que nosotros ocupamos sputtering, que como Sí, por conocemos eso te digo. es bastante Pero caro. sí, pero estaba pensando que quizás por coprecipitación se podrían generar estas vacancias de igual forma. O sea, tú sabes que si lo haces por coprecipitación química, ese método es bastante es escalable, de hecho. Comparable. Sí, también lo Y claro, habíamos me da estado la impresión que viendo. el tema de la vacancia igual lo podrías hacer por método de coprecipitación química. Igual podrían darle una vuelta. Ah, espera, deja anotarlo. Sí, sería una buena opción, solamente que, claro, como la investigación como tal estábamos basándonos en sputtering, Sí, seguimos sí, con la entiendo misma. que estudian los fenómenos de superficie y eso Y como está bastante también bien tenemos, porque esos fenómenos son difíciles de entender, de simular, bueno, entonces, claro, y ahí ocurre todo, ¿no? De hecho, el litio cuando entra tiene que pasar por la superficie del material, entonces no, está bastante bien. exactamente. Con Entonces, respecto a los métodos Sol Gel, ustedes ahí consideran spin coating también, ¿no? Hicieron algo con spin sí, coating, no hicieron nada, ya, tenemos esta pirámide de gente que comienza nuestras investigaciones. Y ya. claro, efectivamente la gente de Magister comenzó también con spin coating, también comenzó con sol gel. Y el problema es que claro, tenemos esta dificultad de que el sputtering es más caro, pero es reproducible, es completamente limpio, trabajamos en alto vacío, sabemos que no vamos a tener contaminantes externos, no nos demoramos tanto, pero los otros métodos demoran y tampoco son uniformes. Ese es el problema. Con el spin coating, el espesor de la mayoría de las películas no era uniforme. A diferencia de los míos, que fui chequeando en diferentes puntos de la película y las cantidades eran nada, así como 3 nanómetros de diferencia, 4 nanómetros de diferencia, versus con spin coating que eran micras de diferencia. Ya sí, y otra duda que tengo también, porque al final el material permanece amorfo, ¿no? Siempre Permanece amorfo. no alcanza ningún tipo de ordenamiento. ¿Y la reproducibilidad cómo es eso? Eh, Porque Cada vez más. esto me recuerda un poco a lo que pasa con el hard carbon que se utiliza como material nódico cuando usan claro, este material amorfo con canales grafitizados, pero cuesta encontrar reproducibilidad Ya, en en el este, por potencial. suerte, el sputtering nos da esa reproducibilidad. Ya. Entonces, podemos ir viendo los valores de las corrientes, los valores de las presiones, y como además de esto tenemos los espectros de emisión en tiempo real, podemos ir viendo también cuánto están subiendo los picos de emisión del vanadio, del oxígeno, de los gases que estemos introduciendo dentro de la cámara. Entonces, sí podemos ir viendo qué es lo que está sucediendo dentro de la cámara, qué es lo que le está pasando al plasma también. Entonces, yo sí encuentro que es reproducible. Hice muchísimas muestras y de estas muchísimas muestras también varias veces obtenía espesores muy parecidos, mismos estados de oxidación. Entonces, realmente yo sí lo encuentro que es reproducible. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Macarena, por tu excelente Gracias trabajo a y ti. suerte en la defensa de doctorado. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, profesor Sergio Conejeros de la Universidad Católica del Norte de Antofagasta, en Chile. Bien, Macarena, sí, justamente siguiendo la parte de la pregunta de Sergio Conejeros, este, encontraste sobre la parte amorfa, La el morfización, ¿sí? banario amorfo, ¿no? Sí. Este, demostraste eso que es amorfo con la difracción de rayos X, me parece, ¿no? En los rayos X
¿Tienes la pantalla de los rayos X? Difracción de rayos X. Justo exactamente acá, no lo puse en la presentación porque, claro, como estamos hablando de rayos X, pero en un amorfo, básicamente tengo como una guatita que es propia del vidrio en sí porque no está mostrando un material que sea Exacto. cristalino, no como estos patrones de difracción que sí Mm, logramos ver. Pero claro. sí lo pudimos hacer por TEM. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, exacto, Y ahí sí se muestra este patrón de exacto. difracción por el haz de electrones, que Ujú, cuando tomo parte de esta película, efectivamente me muestra cómo se puede ver en esta sección de acá, que ujú. efectivamente estamos hablando de un material amorfo. El, ca- el Y lo que caso es, recalcar, ¿ah? el caso es que el TEM es una medida local, mientras que la difracción de rayos X es, digamos, más total de la superficie. Si hubiese puesto esa pancita ahí, ya súper demostrado que es amorfo, ¿no? Ah, ya, sí. Justo no puse esa pancita, pero claro, en mi documento de tesis doctoral, ahí está. Ah, ya, Es la pancita que se ve efectivamente de es cuando amorfo. tenemos un material amorfo. Que Perfecto. es muy chistoso demostrar que un material es amorfo porque no Está, tiene pico. exacto, ¿no? Pero cuando se pone con los demás, que ya Sí, demuestran los picos, entonces ahí este es el amorfo, ¿no? este es el amorfo porque no tiene picos y No tiene tiene los como picos. la guatita Exacto. típica del amorfo. Eh, Bien. Así que sí, efectivamente la tengo. No la tengo acá, la tengo en el documento doctoral, en el donde sí se presenta la guatita donde no tiene pics. Ah, bueno. Vamos a ver, Macarena, si hay preguntas del público, ¿ya? Ok. Vamos a ver si hay preguntas del público peruano. James Godoy es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que está haciendo una transmisión. James, ¿hay preguntas del público peruano? Mm, Hola, profesor. Sí, hay saludos y también hay preguntas, profesor. La siguiente pregunta viene de la persona José Carrasco Manchay, que es bueno, indica que es de la Universidad Nacional Pedro Ruiz de Gallo, es físico y pregunta, dice, ¿cómo puede acceder al documento? Bueno, y estar en las conferencias, ¿no? Documentos, ¿puedes mostrar tu paper, Ah, ese documento, Macarena? sí, Sí. voy. Perdóname, es que tengo demasiadas diapositivas. El artículo ahí para que Voy, vea voy. el Ahí está. público. Entonces es Eh, Material Letters 365, 2024, sí, artículo acá está, 136, 48, y está el DOI, ¿no? ahí está el doy Entonces, acá arribita y tenemos entonces, como... excelente. Y ha salido publicado recientemente, dice, el mes pasado, ¿no? Sí, ya había salido publicado, pero ahora ya está como el libro, por así decirlo. Ah, ya, estaba primero el, Ya el está en su proof, forma ah, ya, impresa, sí. ya, O sea, ahora ya había está, salido en ya, abril de ah, forma online y ahora ya está publicado ya de forma ya todo, real, con todo y volumen, etcétera. con todo y Entonces, volumen, exactamente. entonces, al estudiante de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, entonces puede encontrar el documento aquí. Para mayor detalles, entras a este artículo y ahí está todo el trabajo de Macarena. Y Y dudas, si es, consultas, me pueden contactar, no hay ningún problema. Yo feliz de hacer más investigación y saber más sobre cosas. claro, y pueden contactar con Macarena como es la autora principal, ahí debe aparecer su correo Exactamente. electrónico también. Perfecto. Está Y además también, con respecto creo que el estudiante estaba preguntando sobre los demás charlas, todos se encuentran colgados en www.lafmat.com. LAFMAT es Latinoamérica, LAMAT, LAMFT, me estoy confundiendo lafmat.com, y ahí encuentras todas las charlas anteriores desde varios años atrás. Ya llevamos, esto es nuestro tercer año, Marcarena, nuestro tercer año de, Sí, sí, Felipe me había vamos, invitado anteriormente, así que había estado viendo las diferentes charlas que habían dado, eh, porque me complicaba un poco el horario, pero he visto las otras charlas también. sí. Y queda también en Facebook de la Facultad de Ciencia Física de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el YouTube también. También YouTube tiene la parte de la Universidad Nacional de Colombia, en México. Queda grabado en varias páginas, redes sociales.
pero si entra a lasmar.com, ahí puede encontrar también y seguir todas las charlas anteriores. Bien, gracias al estudiante de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Perú que preguntó. Bien, ahora pasamos a ver si hay preguntas de Sí, la pública. profesor. Y hay Diga. un comentario más de Marcos Sotomayor que, bueno, básicamente es saludos para la doctora. Ya está. Claro, que Saludos. Gracias. muy guapa, entonces manda saludos siempre. Gracias. Muy bien. Vamos a ver si hay preguntas del público colombiano o de los colombianos. Ximena, ¿hay preguntas de parte de Colombia? Buenos días, profesor Luis. Buenos días. No, en este momento revisando, no hay preguntas del público aquí en la Universidad Nacional de Colombia. Solamente pues felicitaciones y le dan muchos éxitos ya finalizando su doctorado para ojalá seguir estudios, dicen acá. Sí, viene el postdoctorado. Muchas gracias. En eso Entonces, mismo, que estés bien. no hay preguntas, más preguntas del público. Ya acabamos las preguntas entonces de los panelistas. Bueno, yo tengo una última pregunta. Diga. ¿Macarena es un nombre común en Chile? Sí, pero no con la CK que yo tengo. Usualmente es con solo C. Macarena con C, pero el mío es con C y con K. Ah, ya, pues, me recuerda a una canción. Ah, el que uno baila. Sí, perfecto. Bien. Entonces, muchas gracias, Macarena. ¿Deseas agregar algo, unas palabras de despedida al público? No lo sé. Muchas gracias por estar presente en esta charla. Gracias por sus preguntas también. De verdad que me ayudan en todo sentido. Así que gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por estar presentes. Puedes dejar de compartir tu pantalla para que los demás abran sus cámaras y decirte hasta luego. Y estás Perfecto. invitada a participar en las conferencias siguientes los sábados. Por favor, abría sus cámaras y sus micrófonos para decir, sus micrófonos también para decir chao a Macarena. Muchísimas gracias por todo. Ah, Que estén muy Macarena. bien. Muy bien. Gracias. Chao. Chao. Puedes Hasta cortar. luego también. Chao. Corta otra vez.